Muy buenas noches, criaturas de la noche. Aquí Dross, o como algunos me conocen, el hombre que una vez creyó que un hot dog era un perro caliente, literalmente. Pero dejemos de lado mis desventuras culinarias y hablemos de algo que nos apasiona a todos, las armas. No me refiero a pistolas o metralletas modernas, no señores. Hoy viajaremos al pasado, a la época de las espadas legendarias, esas que cortaban el acero como mantequilla y que estaban rodeadas de mitos y leyendas. Acompáñenme en este viaje por la armería del tiempo, donde desempolvaremos las historias, los mitos y las realidades detrás de estas armas que han capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. ¿Existieron realmente? ¿Fueron tan poderosas como dicen las leyendas? ¿O son solo producto de la imaginación de nuestros ancestros? Prepárense, porque este viaje nos llevará desde la mesa redonda del rey Arturo hasta los campos de batalla de los antiguos vikingos, pasando por el lejano oriente y sus katanas legendarias. Descubriremos si la espada de Juana de Arco realmente le hablaba, si Excalibur podía partir montañas en dos, y si la espada del Cid Campeador aún conserva su filo casi eterno. Así que abróchense los cinturones, ajusten sus auriculares y suban el volumen porque nos adentramos en un mundo de acero, magia y leyendas. Comenzamos. Nuestra primera parada nos lleva a la antigua Britania, un lugar lleno de niebla, leyendas del rey Arturo y caballeros con armaduras brillantes. Y qué mejor manera de comenzar que con la espada más famosa de todas, Excalibur. La espada del rey Arturo, la que le dio el derecho divino de gobernar y que se convirtió en un símbolo de poder y justicia. La leyenda dice que Arturo, cuando era solo un joven escudero, encontró a Excalibur mágicamente clavada en una roca. Solo el verdadero rey podría liberarla, y Arturo, con la fuerza de un oso y la gracia de un unicornio, lo logró. O al menos eso es lo que dice una versión de la historia. Otra versión, quizás menos conocida pero igual de fascinante, nos habla de la Dama del Lago, una figura misteriosa y poderosa que sale de las profundidades del agua para entregarle a Arturo la espada. Imaginen la escena, la niebla desaparece sobre el lago, el agua burbujea y se mueve, y de repente una mano pálida como la luna aparece sosteniendo una espada que brilla con la intensidad de 1000 soles. Esa, mis amigos, es la imagen del poder puro, del destino en acción. Excalibur no era una simple espada, era un símbolo, una luz de esperanza en tiempos oscuros. Dejamos atrás la tierra de los caballeros y las damas para adentrarnos en el corazón de Europa, donde nos espera una espada rodeada de misterio y orgullo nacional. Se trata de Szczerbiec, la espada mellada, un tesoro nacional polaco que se ha usado en la coronación de reyes durante siglos. A diferencia de Excalibur, cuya historia se pierde en la niebla de la leyenda, Szczerbiec es una espada real que podemos admirar en el Castillo Real de Wawel en Cracovia. Pero no se dejen engañar por su apariencia. Sí, tiene una mella en la hoja, de ahí su nombre. Pero eso solo la hace más misteriosa. Imaginen la escena. La catedral está llena de nobles, obispos y personas importantes de toda la nación. Hay un silencio total mientras el arzobispo levanta la espada mellada, su hoja brillando bajo la luz de las velas. Es el momento más importante de la ceremonia, el momento en que el nuevo rey recibe la bendición del cielo y la tierra. Szczerbiec no era solo una espada, era la representación física del poder real, un símbolo de legitimidad y continuidad dinástica. Cada vez que un nuevo rey era coronado con Szczerbiec, se reforzaba el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de Polonia. Pero como suele pasar con los objetos antiguos con significado, la historia de Szczerbiec está llena de misterio y especulación. Algunos dicen que la mella en la hoja la hizo el propio Boleslao Pombero del Bravo, el primer rey coronado con ella, al golpear la puerta dorada de Kiev en señal de victoria. Otros creen que la mella tiene un origen más simbólico, que representa la justicia y la misericordia del gobernante. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Szczerbiec sigue siendo un objeto de fascinación y orgullo para el pueblo polaco, un recordatorio de su rica historia y su espíritu indomable. Amigos del Internet, bienvenidos de nuevo a nuestro recorrido por las armas legendarias. Hoy nos adentramos en el frío mundo de la mitología nórdica,
un lugar de dioses poderosos, gigantes de hielo y héroes con destinos marcados por la batalla. Y qué mejor manera de hacerlo que hablando de Gram, la espada del legendario héroe Sigurd, un arma tan poderosa como el trueno del mismísimo Thor. Imaginen por un momento un joven Sigurd, criado por un herrero, sin saber que era un rey destinado a la grandeza. Pero la grandeza, como ya sabemos, no se alcanza sin esfuerzo, amigos. La grandeza exige sacrificio, valentía y, por supuesto, un arma digna de un héroe. Es aquí donde entra Gram en escena, forjada por el maestro herrero Volundr, un personaje rodeado de misterio y leyenda. Volundr, se dice, no era un simple mortal. Algunos susurran que era un elfo, otros un dios disfrazado. Lo que sí sabemos es que su habilidad con el metal no tenía igual. Tomó los pedazos rotos de la espada de Sigmund, el padre de Sigurd, y con el fuego del dragón y el canto de las runas, la reforjó, creando así a Gram, una espada destinada a cambiar el destino del mundo. Y es que Gram no era una simple hoja de acero, no señores, era la manifestación física del valor, la fuerza y el destino de Sigurd. Una espada llena de magia, capaz de partir en dos a un hombre con la misma facilidad que un cuchillo corta la mantequilla. Una espada que brillaba con la furia de 1000 soles cuando se acercaba la batalla. Saludos, amigos de lo insólito. Hoy nos sumergimos en el corazón de la antigua China, una tierra de emperadores, guerreros invencibles y, por supuesto, armas legendarias. Olviden por un momento las katanas japonesas o los sables árabes, porque hoy vamos a hablar de una espada que desafía las leyes del tiempo y la corrosión, la legendaria Gouxian, la Excalibur del Oriente. Nuestra historia comienza, como muchas otras, con un descubrimiento casual. Imaginen la escena, el año 1965. Un grupo de arqueólogos chinos está excavando en una tumba húmeda y oscura en la provincia de Hubei. Han estado trabajando durante semanas, desenterrando pedazos de cerámica y huesos antiguos, cuando de repente un brillo metálico llama su atención. Con cuidado, mucho cuidado, quitan la tierra y el lodo acumulado durante siglos, y allí, ante sus ojos incrédulos, aparece una espada perfectamente conservada. No hay ni rastro de óxido, la hoja brilla como si la hubieran forjado ayer mismo. Los arqueólogos se quedan asombrados. Estaban ante un objeto que desafiaba la lógica y el tiempo. Y es que esta no era una espada cualquiera, no señores. En la superficie de la hoja, bajo una capa de lodo e historia, se veían grabados complejos, símbolos antiguos que contaban la historia de un imperio olvidado y un emperador legendario, Goujian, el rey de Yue. La espada Goujian, como su nombre lo indica, perteneció al rey Goujian, un personaje histórico que gobernó el estado de Yue durante el siglo V a.C. La historia de Goujian es digna de una película de artes marciales llena de traiciones, venganzas y batallas épicas. Imaginen la escena. Goujian, derrotado en batalla por el estado de Wu, se ve obligado a servir como esclavo a su enemigo. Durante años soporta humillaciones y penurias, pero en secreto alimenta su sed de venganza, esperando el momento oportuno para recuperar su reino. Y es aquí donde entra en juego la espada Goujian, una representación física de la determinación y la paciencia del rey. Forjada con un metal excepcionalmente resistente y flexible, la espada se convirtió en un símbolo del poderío militar de Yue y en un recordatorio constante para Goujian de su objetivo final, la venganza. Tras años de planificación y preparación, Goujian, armado con su legendaria espada, lideró una rebelión que aplastó al estado de Wu y lo devolvió al poder. La espada Goujian, bañada en la sangre de sus enemigos, se convirtió en un tesoro nacional, un símbolo de la resiliencia y el espíritu indomable del pueblo chino. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo es posible que la espada Goujian haya sobrevivido durante más de 2500 años sin un solo rastro de óxido? Los científicos, intrigados por este enigma, sometieron la espada a análisis rigurosos y descubrieron que la hoja estaba compuesta por una aleación de cobre y estaño con un alto contenido de sulfuro de cobre. Esta composición única, junto con las condiciones especiales de la tumba, crearon una capa protectora que impidió la corrosión. Es como si la espada estuviera envuelta en una burbuja de tiempo, esperando pacientemente el momento de revelar sus secretos al mundo.
La espada Guxian no es solo un arma, es una cápsula del tiempo que nos transporta a una época de emperadores y guerreros, un testimonio de la maestría metalúrgica de la antigua China. Y aunque su leyenda se entrelaza con la historia, una cosa es segura: la Excalibur del Oriente sigue cautivando nuestra imaginación, recordándonos que el pasado siempre tiene algo que enseñarnos. Amigos internautas, prepárense para un viaje a las estepas de Europa del Este, al siglo V, una época de caos, guerra y la sombra de un líder implacable, Atila el Huno. Atila, conocido como el azote de Dios, sembraba el terror por donde pasaba, liderando a sus guerreros hunos en una ola de destrucción que hizo temblar al Imperio Romano. Pero Atila no era solo un guerrero brutal, también era un estratega astuto y, según la leyenda, poseía un arma digna de su reputación. Una espada forjada por los mismos dioses, una espada que le otorgaba poder sobrenatural en la batalla. La espada de Atila, como se la conoce, no es solo un objeto físico, es un símbolo del miedo y la admiración que Atila inspiraba. Imaginen una hoja de acero templada en los fuegos de 1000 batallas, capaz de cortar armaduras como si fueran papel, una espada que brillaba con una luz extraña, una luz que cegaba a los enemigos y llenaba de valor a los guerreros hunos. La leyenda cuenta que la espada fue un regalo de Marte, el dios romano de la guerra, quien se la entregó a un pastor huno. Este pastor, sin saber qué hacer con tan poderosa arma, la llevó ante Atila. Al verla, Atila supo que era un regalo del destino, un arma digna de un rey guerrero. La espada de Atila, como muchas armas legendarias, está rodeada de misterio. Algunos historiadores creen que la espada nunca existió, que es solo un invento de la propaganda romana para exagerar la figura de Atila y justificar su miedo. Otros, sin embargo, creen que la espada es real, basándose en los relatos de cronistas de la época que describen un arma de un poder inusual en manos de Atila. Uno de los mitos más populares afirma que la espada de Atila se encuentra en el Museo de Historia del Arte de Viena. Si bien este museo alberga una impresionante colección de armas antiguas, incluyendo algunas que pertenecieron a la nobleza europea, no hay evidencia concluyente de que alguna de ellas haya sido empuñada por Atila. La falta de pruebas físicas y la naturaleza fragmentada de las fuentes históricas hacen que la búsqueda de la espada de Atila sea un rompecabezas casi imposible de resolver. A pesar de la falta de certezas, la leyenda de la espada de Atila sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros por igual. La posibilidad de encontrar un arma que perteneció a uno de los líderes militares más temidos de la historia es un aliciente demasiado tentador como para ignorarlo. Quizás algún día, en algún lugar del mundo, un golpe de pala afortunado desenterrará la espada de Atila, revelando al fin la verdad detrás del mito. Hasta entonces, la espada del azote de Dios seguirá siendo un símbolo del poder, la ambición y el misterio que envuelve a una de las épocas más turbulentas de la historia europea. Y quién sabe, amigos, tal vez la espada siga allí afuera, esperando pacientemente el momento de volver a brillar bajo el sol, recordándonos que la historia siempre tiene una sorpresa guardada. Amigos, ¿alguna vez han escuchado hablar de San Jorge? Un santo, un guerrero, un mata-dragones. Sí, como lo oyen. Este personaje, envuelto en un halo de misterio y leyenda, es famoso por su épica batalla contra un temible dragón. Imaginen la escena: un caballero de brillante armadura montado en un caballo blanco, enfrentándose a una bestia escamosa con aliento de fuego. Un verdadero espectáculo digno de Hollywood. Pero como en todo buen relato, nuestro héroe necesita un arma a la altura del desafío. Y es aquí donde entra en escena Ascalon, la espada legendaria de San Jorge. Se dice que esta espada, forjada con acero de la mejor calidad, poseía un filo sobrenatural capaz de atravesar las escamas del dragón como si fueran mantequilla. Algunos dicen que Ascalon estaba imbuida de poderes divinos, bendecida por el mismísimo arcángel Miguel. Otros, más escépticos, creen que su poder residía en la destreza y valentía de San Jorge. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la leyenda de Ascalon ha trascendido siglos, inspirando innumerables historias, poemas y obras de arte. ¿Existió realmente Ascalon? ¿Fue tan poderosa como cuentan las leyendas? Lamentablemente, la historia y la ficción se mezclan en este punto y encontrar la respuesta no es tarea fácil.
Pero eso, amigos, es lo que hace que estas historias sean tan fascinantes, ¿no creen? Como es de esperar con cualquier objeto legendario, la búsqueda de Ascalon se ha convertido en una obsesión para muchos historiadores y aventureros. Se dice que la espada se perdió tras la muerte de San Jorge y su paradero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos creen que Ascalon se encuentra escondida en algún lugar de Tierra Santa, custodiada por una orden secreta de caballeros. Otros, más osados, aseguran que la espada descansa en el fondo del mar, tragada por las olas durante una feroz batalla naval. Incluso hay quienes afirman haber encontrado fragmentos de la espada, pedazos de metal, que supuestamente poseen propiedades mágicas. Por supuesto, la mayoría de estos hallazgos resultan ser simples falsificaciones, creadas para aprovecharse de la credulidad de la gente. Pero no se desanimen, amigos. La falta de pruebas tangibles no significa que debamos abandonar la búsqueda. Quién sabe, quizás algún día un afortunado descubrirá el verdadero paradero de Ascalon, revelando al mundo uno de los mayores tesoros de la historia. Mientras tanto, la leyenda de Ascalon continúa viva en la cultura popular. Desde libros y películas hasta videojuegos y series de televisión, la espada del matadragones ha hecho apariciones memorables en innumerables ocasiones. ¿Recuerdan la película Corazón de Dragón? Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo Ascalon se ha convertido en un símbolo de valentía, justicia y la lucha contra el mal. Un arma digna de un héroe, capaz de inspirar a generaciones enteras. Y es que, al final, eso es lo que realmente importa, ¿no creen? La capacidad de estas historias para trascender el tiempo y seguir emocionándonos como si fuera la primera vez. Así que ya lo saben, amigos. La próxima vez que vean una espada brillante en una película o lean sobre un caballero enfrentándose a un dragón, recuerden a Ascalon, la legendaria espada caza dragones. Y quién sabe, quizás algún día la realidad supere a la ficción y la espada perdida de San Jorge vuelva a ver la luz. Amigos, la historia que les traigo hoy nos lleva al corazón de Francia, a una época de guerras y héroes inesperados. Una época donde una joven campesina armada con una fe inquebrantable y una espada legendaria cambió el curso de la historia. Me refiero, por supuesto, a Juana de Arco, la doncella de Orleans. Imaginen la escena: Francia, en medio de la Guerra de los 100 años, se encuentra al borde del colapso. Los ingleses, con su ejército más poderoso, amenazan con conquistar el país. En medio de esta situación desesperada, aparece Juana, una joven campesina que dice escuchar voces divinas, voces que la guían y la instan a luchar por la liberación de Francia. Armada con una armadura y una espada, Juana lidera al ejército francés a la victoria en Orleans, un punto estratégico clave en la guerra. Su valentía y determinación inspiran a las tropas, que ven en ella a una enviada de Dios. La doncella de Orleans, como se la conoce, se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia para el pueblo francés. Pero como sabemos, la historia está llena de giros inesperados. Juana, traicionada y capturada por sus enemigos, es acusada de herejía y brujería, sometida a un juicio injusto, es condenada a morir en la hoguera. Pero la historia no termina ahí, amigos. La leyenda cuenta que antes de ir a la batalla, Juana de Arco recibió una señal divina. Unos ángeles la guiaron hasta la iglesia de Santa Catalina de Fierbois, donde encontraron una espada antigua escondida detrás del altar. Esta espada, según la creencia popular, era la mismísima espada de Carlos Martel, el legendario guerrero que detuvo el avance musulmán en Europa siglos atrás. Una espada impregnada de un poder ancestral, destinada a liberar a Francia de sus enemigos. Juana, convencida de que la espada era una señal divina, la tomó como suya y la llevó consigo a la batalla. Y vaya si la espada cumplió su cometido. En manos de la doncella de Orleans, la espada se convirtió en un instrumento de justicia, abriendo camino a través de las líneas enemigas y llevando a Francia a la victoria. Tras la muerte de Juana, la espada se convirtió en un objeto de veneración. Algunos creían que poseía poderes milagrosos, capaces de curar enfermedades y alejar el mal. Otros la veían como un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Lamentablemente, amigos, la espada de Juana de Arco, al igual que muchas otras reliquias históricas, se ha perdido en la niebla del tiempo. Algunos historiadores creen que la espada fue destruida tras la muerte de Juana, mientras que otros sostienen que fue robada o simplemente se extravió. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la leyenda de la espada de Juana de Arco sigue viva,
diversas réplicas y supuestas piezas originales se exhiben en museos y colecciones privadas alrededor del mundo, cada una de ellas con su propia historia, cada una de ellas alimentando el mito y la leyenda de la doncella de Orleans. ¿Existió realmente la espada de Juana de Arco? ¿Fue realmente la espada de Carlos Martel? La verdad, amigos, se pierde en la bruma del pasado, pero eso no impide que sigamos fascinados por la historia de esta joven heroína y su legendaria espada. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la valentía, la fe y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Amigos, prepárense para viajar al antiguo Japón, a una época de emperadores y samuráis, donde las leyendas se creaban en medio de la batalla y las espadas no eran simples armas, sino extensiones del alma del guerrero. Hoy les hablaré de una espada tan inusual como fascinante, la espada de las 7 ramas, o Nanatsusaya no Tachi en japonés. Imaginen la escena. En el año 480 a.C., el emperador Yuryaku, mientras recorría la provincia de Harima, se encuentra con un anciano monje. Este hombre, con la sabiduría de los años reflejada en su rostro, le entrega al emperador un objeto peculiar, una espada de bronce con 7 ramificaciones que salían de la hoja principal. La espada, lejos de ser un arma de guerra, era considerada un objeto sagrado, un símbolo de poder y autoridad divina. El monje explicó al emperador que la espada provenía del palacio del dios del mar, Ryujin, y que le otorgaría prosperidad y protección a su reino. El emperador Yuryaku, impresionado por la belleza y rareza del objeto, aceptó la espada con gratitud y la llevó consigo a su palacio. Desde entonces, la espada de las 7 ramas se convirtió en un tesoro nacional, pasando de generación en generación de emperadores. A diferencia de otras espadas legendarias que se hicieron famosas en el campo de batalla, la espada de las 7 ramas nunca se usó para la guerra. Su forma inusual, con sus 7 ramificaciones, la hacía poco práctica para el combate. En cambio, la espada se convirtió en un símbolo de paz y prosperidad. Se creía que sus 7 ramas representaban los 7 principios del budismo, una religión que predicaba la compasión y la no violencia. La espada se utilizaba en ceremonias religiosas y desfiles imperiales, como un símbolo del poder divino del emperador y su compromiso con la paz y el bienestar de su pueblo. Su presencia inspiraba respeto y admiración, recordando a todos la importancia de la armonía y la unidad. A lo largo de los siglos, la espada de las 7 ramas se convirtió en un objeto de fascinación y misterio. Se crearon innumerables leyendas e historias a su alrededor, algunas reales, otras producto de la imaginación popular. Lamentablemente, amigos, la espada de las 7 ramas original se ha perdido en la noche de los tiempos. Algunos historiadores creen que fue destruida en un incendio, mientras que otros sostienen que fue robada o simplemente se extravió. Sin embargo, la leyenda de la espada perdura hasta nuestros días. Se han encontrado algunas réplicas y representaciones de la espada en templos y museos de Japón, lo que demuestra la importancia cultural e histórica de este objeto. La espada de las 7 ramas, con su forma inusual y su simbolismo pacifista, nos recuerda que no todas las armas están destinadas a la guerra. Algunas, como esta espada legendaria, nos hablan de paz, armonía y la búsqueda del bien común. Y así, amigos, termina nuestra historia de hoy. Una historia que nos transporta al antiguo Japón, un mundo de emperadores, samuráis y espadas legendarias. Una historia que nos recuerda que la realidad y la fantasía a veces se mezclan, creando un tapiz fascinante de mitos, leyendas e historia. Y ahora, mis estimados amigos de lo insólito, nos adentramos en el mundo de la mitología celta con una espada que parece sacada de un sueño, Fragarash. Su nombre, que significa la respondedora o la que corta, ya nos da una idea de su poderío. Imaginen una espada capaz de cortar cualquier armadura como si fuera mantequilla caliente, sin importar cuán gruesa o mágica sea. Se decía que Fragarash podía cortar a través de cualquier defensa, haciendo que el portador fuera prácticamente invencible en combate. Se dice que fue forjada por los dioses Tuatha de Danann, seres de inmenso poder que gobernaron Irlanda en tiempos remotos, pero la cosa no termina ahí, oh no. Como si fuera poco con su poder destructivo, Fragarash también tenía la habilidad de convertir en piedra a cualquiera que fuera tocado por su hoja.
¿Se imaginan el miedo de enfrentarse a un guerrero con semejante arma? Sería como enfrentarse a la mismísima muerte. Y hablando de muerte, se decía que Fragarach podía obligar a los enemigos a decir la verdad. Imagínense las posibilidades. Interrogar a un prisionero sería pan comido. Pero esperen, que aún hay más. Como si fuera un teléfono móvil de última generación, Fragarach venía con funciones adicionales. ¿Recuerdan que su nombre significaba la respondedora? Bueno, pues también respondía a los deseos de su portador. Se decía que con solo desearlo, el portador de Fragarach podía controlar los vientos. Imagínense desatar la furia de una tormenta sobre sus enemigos o navegar con vientos favorables a cualquier parte del mundo. Sería como tener el poder de los dioses en la palma de la mano. Por si fuera poco, Fragarach también podía proteger al usuario de cualquier peligro. Se decía que, mientras la espada estuviera cerca, ningún hechizo o encantamiento podía afectar al portador. Es como si la espada creara un escudo mágico alrededor del usuario, protegiéndolo de todo mal. Con razón se la consideraba una de las armas más poderosas de la mitología celta. Lamentablemente, como muchas otras armas legendarias, Fragarach se pierde en la niebla del tiempo. No se sabe con certeza qué fue de ella, aunque algunas leyendas dicen que fue arrojada al mar para evitar que cayera en las manos equivocadas. Otros dicen que aún espera a ser encontrada por un héroe digno de su poder. ¿Quién sabe? Quizás algún día un afortunado descubra el paradero de Fragarach y libere su poderío una vez más. Pero mientras tanto, solo nos queda imaginar las increíbles hazañas que se realizaron con esta espada mítica. Y con eso, queridos amigos, cerramos el capítulo de Fragarach, una espada que representa el poderío y la magia de la mitología celta. Pero no se vayan, que aún nos quedan más armas legendarias por descubrir. Prepárense, que lo que viene a continuación es de otro mundo. De las brumosas tierras celtas viajamos ahora al corazón de España, a la época de guerreros legendarios y hazañas épicas. Prepárense para conocer la historia de Tizona, la espada del Cid Campeador, el héroe nacional español por excelencia. Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid, fue un guerrero implacable que luchó contra moros y cristianos por igual, dejando tras de sí un legado de valentía y honor. Y como todo buen héroe, el Cid tenía un arma a la altura de su leyenda: Tizona. Una espada de doble filo, forjada en acero de Damasco, famosa por su dureza y filo casi eterno. Cuenta la leyenda que Tizona fue forjada en la ciudad de Toledo, cuna de los mejores artesanos del acero en la época. Se decía que la espada estaba imbuida de un poder mágico que la hacía indestructible. De hecho, se dice que Tizona nunca se rompió en batalla, a pesar de haber sido usada en innumerables enfrentamientos. Imagínense el miedo que debieron sentir los enemigos del Cid al ver brillar a Tizona bajo el sol. Era como si la muerte misma se abalanzara sobre ellos. Se decía que Tizona infundía terror en los corazones de los enemigos del Cid, mientras que a sus aliados les daba valor y fuerza. Era como si la propia espada reconociera el valor y la nobleza de su portador. Una de las historias más conocidas sobre Tizona cuenta cómo el Cid la ganó en combate al rey Búcar de Marruecos. Según la leyenda, el Cid se enfrentó al rey Búcar en un duelo a muerte. El duelo fue largo y sangriento, pero al final el Cid salió victorioso, arrebatándole a Búcar su preciada espada. A partir de ese día, Tizona se convirtió en la compañera inseparable del Cid, acompañándolo en todas sus batallas y victorias. Se dice que con Tizona en mano, el Cid era invencible. Su sola presencia en el campo de batalla era suficiente para sembrar el pánico entre las filas enemigas. Tras la muerte del Cid, Tizona pasó de generación en generación, siendo considerada una reliquia nacional. Hoy en día, esta espada legendaria se encuentra expuesta en el Museo de Burgos, en España, donde miles de visitantes acuden cada año para admirar su belleza y recordar las hazañas del Cid Campeador. Tizona, más que una simple espada, es un símbolo de la historia y la cultura española. Un recordatorio de una época de guerreros y héroes, donde la valentía y el honor estaban por encima de todo. Y así, con el eco de las batallas del Cid resonando en nuestros oídos, llegamos al final de la historia de Tizona. Una espada que, a pesar del paso del tiempo, sigue cautivando nuestra imaginación y recordándonos el poder de la leyenda.
Y con eso, mis amigos, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las armas legendarias. Desde la mítica Excalibur hasta la poderosa Tizona, hemos explorado la historia y la mitología detrás de algunas de las armas más famosas y fascinantes jamás creadas. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo y la leyenda tanto como yo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. Me encantaría saber cuál de estas armas legendarias les ha parecido la más interesante. Hasta la próxima.